Bienvenidos a Mentes Prácticas, el podcast para escépticos, presentado por Rodrigo Bueno. Muy buenas a todos y muy buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes Prácticas, el podcast para escépticos, vuestro podcast favorito y fiel acompañante en las mañanas de la vuelta al trabajo que tenemos ahora en septiembre. Hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa y ocupa a todos y a cada uno de nosotros, la educación. Hoy vamos a hablar sobre la educación. Estamos hablando de la educación básica, de la que recibimos desde niños, de adolescentes, y la educación que podemos incluso tener durante toda la vida como adultos. Para ello he traído a alguien que conoce muy de cerca todos los aspectos de este tema que vamos a tratar hoy. Y la verdad es que creo que va a ser un podcast muy interesante, porque seguro que nos va a esclarecer muchísimas dudas sobre una visión actual, que es la educación hoy en día. Presentamos aquí a mi amigo Alfonso. Preséntate, Alfonso, por favor. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, como ha dicho, soy Alfonso. Soy profesor de secundaria y bachiller desde hace 3 años. Y, soy ingeniero del medio natural primero. Cuando terminé mi carrera me di cuenta de que quería dedicarme al mundo de la educación, de que era mi pasión realmente, en vez de trabajar como ingeniero en una empresa. Y hice el máster de educación. Seguido me contrataron en colegios concertados y privados. Ya sabes que si no haces oposiciones no puedes trabajar. Eso te iba a preguntar. Vamos a meter una pequeña puñita. ¿Te metiste al de profesor porque no te atreviste con el mundo de las ingenierías o porque querías vivir de lo que se llama el ser funcionario como profesor o tal? Cuéntame un poquito. Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo surgió? Pues básicamente yo estaba en la carrera de ingeniería en el último año, y a medida que se iba acercando el momento de la etapa laboral, ese momento tan temido por muchos, descubrí por la educación ambiental en concreto, que era la parte de mi carrera de ingeniería del medio natural que tenía que ver con la educación. Ahí descubrí mi nicho de empleo y el negocio, el trabajo al que me quería dedicar, que era la educación. En principio fue la educación ambiental. Formé una empresa con un compañero de la carrera que se llamaba Greenjoy, la empresa, y estuvimos como 1 año de activo hasta que por motivos de la vida mi compañero se tuvo que ir a otro país y yo me dediqué plenamente a la educación más formal después de hacer mi máster de educación, y por eso digamos que dejé un poco de lado la educación ambiental, que aún así nunca dejo de hacerla todos los días en clase porque siempre digo anécdotas a mis alumnos. Claro, ¿no? Y además que la educación ambiental es algo que se lleva adentro, quiero decir. Al final todos tenemos que tener un cierto grado de educación ambiental para poder ser conscientes con lo que vivimos cada día, con lo que tenemos y con cómo llegan las cosas a su sitio. Con la gestión y con todo lo que hemos vivido, además con este verano lleno de incendios, por ejemplo, que es un poquito lo que más ha resurgido un poco la concienciación ambiental. Bueno, yo quería preguntarte que, yo no sé, al menos a mí, cuando terminé la carrera, a mí me gustaba el mundo me gustaba mucho el mundo de la educación y tal, pero es que yo creo que te has metido tú, y esto lo digo además, teniendo en cuenta y pensando en todos los profesores que se han metido como profesores, te has metido en la educación de secundaria y bachillerato. Así es. O sea, yo lo siento mucho por vosotros. Yo no sé cómo habéis decidido, quiero saber qué fue lo que te incentivó a decir, quiero ocuparme de estos chavales que no aguantan nadie. Bueno, en mi caso yo sí los aguanto y me considero muy positivo, entonces me suelo fijar más en las cosas buenas que me trae estar en contacto con jóvenes, la energía de la que me llenan. Y luego también saber que, la sociedad, el futuro de la sociedad, ¿quién lo forma? Niños, futuro, decían los Simpsons. Exacto. Y como fiel partidario de los Simpsons, el futuro de la sociedad lo forman los niños de hoy. Entonces, por eso yo quiero llegar a todos esos niños, porque siempre ha sido mi sueño como cambiar la sociedad de alguna manera. Hay muchas maneras de cambiarla, pero yo pienso que una muy importante, donde además haces una importante labor para la vida privada de cada una de esas personas, pero sobre todo para la sociedad, es la educación. Y por eso yo quería llegar a los niños. Total y absolutamente. Lo que pasa es que la franja de edad, la verdad es que creo que es la que más tienes que armarte de valor. Y no lo digo
Bueno, tengo un hermano pequeño, pero que en edad adolescente, que es complicado a su manera. Bueno, es un solete, un besito para ti, pequeño. Pero, a ver, todos sabemos que la edad del pavo y la adolescencia son muy difíciles la mayor parte de las veces. ¿En qué rangos de edad te estás moviendo tú como profesor? O sea, no recuerdo. La ESO y bachiller implica desde los 12 años que tienen los niños en primero de la ESO, pasando por 13, 14, 15, 16 en la ESO, y luego ya bachillerato sería 16 y 17 años. Algunos llegan a cumplir 18 incluso. Madre mía. Ese rango de edad. Yo es que era terrible, y precisamente por eso os compadezco. O sea, yo como alumno era terrible. Entonces, uno lo ve con retrospectiva y dice, madre mía, la que es liaba yo en clase. Tú también, supongo. A ver, no las llevaban muy fuertes, pero sí que no era un alumno ejemplar en el sentido de que me costaba estudiar, me descentraba fácilmente. Entonces, esa es otra motivación que tengo. El que yo hubiera deseado tener en toda mi adolescencia un profesor que me motivara, que me hiciera estudiar y querer aprender. Entonces, yo ahora mismo me veo como ese profesor que me hubiera gustado tener. ¿Un poco el club de los poetas muertos? ¿O? Sí, más o menos de eso. La cosa es que no sé cuánta gente sabrá esa referencia, pero en efecto... No tus alumnos, seguramente. Ya, no, mis alumnos no, pero yo quiero ser ese profesor que los alumnos vean como alguien muy cercano, alguien que les transmite cariño y ganas de aprender y un ejemplo a seguir. Es mi objetivo. Eso es una maravilla porque concuerdo total y absolutamente con la misión principal de este podcast, que me gusta mucho hablar de la practicidad de las cosas y no veo nada más práctico que poder realmente enseñar y divulgar, como es lo que estamos intentando hacer en este proyecto. Tú lo haces desde las aulas, creo que es como la primera línea de batalla, y el poder hacer pensar a niños, a mí me parece una labor loable total y absolutamente, y de admiración total y absoluta por todos los profesores que he tenido, que como todo en la vida he tenido profesores excelentes, profesores menos excelentes, profesores pésimos y profesores pues que yo creo que nunca quisieron ser profesores como tal, pero a ti te veo con mucha pasión, fue lo que me llamó de ti, y precisamente por eso quiero que nos compartas un poquito cómo es el contexto real, y te digo real porque al final tú has estado en varios institutos, que en este caso concertados y tal, ¿no? O sea... Sí, institutos se le llama a los públicos. Cuando se trata de concertados y privados es colegios concertados y privados que tienen parte de secundaria y bachiller. Vale. Pero instituto, simplemente para que lo sepa el oyente, es solo de la pública. Vale, pues entonces los colegios en los que has estado, seguro que has conseguido ver muchas realidades diferentes, sí, muchos alumnos, muchos tipos de alumnos, con sus problemas, con sus complicaciones, con lo que es la vida misma también de estos chavales y chavalas. Yo quería preguntarte un poquito sobre el contexto, ¿vale? Porque yo creo que todos tenemos la idea un poco alienada, y te digo por todos los que ya no estamos en esa etapa, tenemos un poco una idea alienada acerca de cómo... Y esto será una pregunta posterior, cómo la tecnología ha influido, cómo la evolución incluso humana ha influido en cómo se da esta educación. Pero para eso necesitamos primero un contexto un poco más general, y me gustaría que me contaras más o menos cómo es un día normal tuyo. ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a clase? ¿Cómo son los chavales? ¿Cuáles son sus preocupaciones en la actualidad? Son muchas preguntas. Sí, pero bueno, un contexto general ahora para iniciar. ¿Cómo es una clase ahora mismo? Pues una clase depende muchísimo del colegio en el que estés. Muchísimo. Depende de dónde se sitúe. Ya tienes un tipo de alumnado u otro. Y luego depende de cuáles sean los valores que ese centro quiera transmitir a los alumnos, tienes un tipo de profesorado u otro. Entonces... es muy difícil plasmarte todos los tipos de contextos que hay, así que yo solo te puedo dar el mío o de mi experiencia, que yo he vivido. Vale, pues los alumnos en general en el aula. Me refiero a que me gustaría saber cómo es el contexto actual de un instituto hoy en día, a pesar de que los institutos sean diferentes, cómo son los chavales, cómo viven ellos la educación ahora mismo. Pues sinceramente, desde el punto de vista de los alumnos, no veo tanta diferencia a cuando nosotros estábamos en el instituto o en el colegio. No veo tanta diferencia.
tienes los alumnos normales que quieren aprender y que van a clase y los meteríamos en la media, ¿vale? Piensa en una campana de Gauss. La gran mayoría de chavales que sí, que han cambiado cosas en estos tiempos debido a la tecnología, a que ahora tienen móviles ya con 12 años, móviles capaces de hacer un montón de cosas y de tener internet. Sí, eso es lo diferente y ha afectado en otras cosas. Pero en lo que a lo académico se refiere, los chavales siguen siendo como siempre. Luego tienes unos pocos por clase que son más inteligentes o más aplicados, mejor, más que inteligentes, porque alguien puede ser inteligente y no aplicado, pero que verás que son sobresalientes y hacen todos trabajos increíbles y sacan unas notazas en los exámenes. Y luego tienes un pequeño porcentaje también de alumnos que les cuesta más adaptarse, que son más rebeldes, que te la lían, pero de verdad que yo veo que eso es similar a nuestra época. Los chavales de hoy en día siguen sentándose en las primeras filas los aplicados y los un poquito más cabroncetos al final. No sé si a ti te dejaban hacer eso tus profesores, pero que yo sepa, siempre los tutores organizan los sitios de la clase. Yo he sido tutor y es como hacer un sudoku, porque tienes todas las relaciones que tienen los chavales entre ellos, todas las enemistades, amistades, con quién se pueden meter más, con quién menos, cómo están más despistados y no. Y tienes que cuadrar todo eso en un plano donde tienes que procurar que todo tenga sentido. Que los que se distraen más estén más adelante, los que se distraen menos porque son más aplicados, ponerles en sitios donde otros no llegarían bien a enterarse de todo, pero a la vez que no poner demasiado amigos juntos porque pueden llegar a hablar mucho. O sea, tienes que hacer ahí malabares, que es súper complejo, pero se hace. Yo es que o me sentaba atrás o me echaban de clase, así que de ahí venía un poco la pregunta. La verdad es que, bueno, pues estamos hablando pues que, oye, pues no ha cambiado mucho el cómo son los institutos. Al final tienen todos, pues está el gracioso, está el simpático, está el que no se calla, está el que es un gamberro, el que está con el móvil ahora mismo todo el santo día, me imagino, también habrá. Para bien o para mal, los institutos y colegios en estos últimos 15, 20 años no veo que hayan cambiado significativamente. Uh-huh. Es interesante porque yo recuerdo de mi época que, bueno, yo les daba mucho que pensar, pero creo que sí que, bueno, yo recuerdo perfectamente haber escuchado la palabra de que en su época, que probablemente sí que fuera hace más tiempo, de su época ahora, bueno, pues que menudo desastre, que todo se va a ir al garete por culpa de la generación que estaba en aquel entonces escuchando las clases. Quizás, ahora que estoy pensándolo bien, sí que hay un tema que sí me gustaría tocar y que sí que veo algo de diferencia, que es que veo que los chavales en general están más espabilados a edades más tempranas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando yo estaba en el colegio, en secundaria, recuerdo perfectamente que en general mis amigos y yo no empezábamos a pensar en salir de fiesta, en chicas, en cosas así, hasta quizás tercero o cuarto de la ESO, ¿vale? Quizás obviamente había gente más precoz que empezaba un poco antes, pero la media. Ahora ya puede ser por la tecnología, porque tienen acceso a cosas más adultas desde más jóvenes, que es una de mis hipótesis, ¿no? Que mucha gente piensa también. Los chavales, ves que ya en primero de la ESO, muchos empiezan a beber, a salir, algunos a fumar también, a pensar en tener relaciones. Otro problema muy grande. ¿A qué edades me has dicho? 12, 13 años. 12, 13 años. Sí, es un problema bastante grande y se intentan hacer campañas de sensibilización y, por ejemplo, de sexualidad para enseñarles a que el sexo puede tener unos riesgos y que ellos sean capaces de intentar controlar un poco más. ¿Y realmente estas campañas funcionan? ¿Tú ves realmente un cambio? A ver, que claramente como tal no lo vas a ver, pero al menos les da que pensar, no sé. ¿Supongo? Sí, yo sí he visto en muchos alumnos enfrentarse con estas campañas a temas que no tenían ni idea y que sí que les ha podido abrir un poco la mente. Pero respecto a la alcoholización, a emborracharse, a fumar, ese tema es muy peliagudo. Hombre, a ver, lo es incluso en casos de gente
con mayoría de edad y capacidad de poder comprarse su propio alcohol, para un niño de 12 años me parece más que pelagudo, me parece trágico incluso. Yo les he preguntado... También la facilidad que tengan el acceso. Justo te iba a hablar sobre eso. Les he preguntado, a alguno con el que me he llevado mejor, le he preguntado que de dónde lo sacan y siempre me contestan que se llevan con alumnos más mayores de 2 cursos, que a su vez se llevan con alumnos de bachillerato. Entonces es como una cadena de gente que se lleva bien de diferentes cursos y que salen de fiesta y que se drogan básicamente con alcohol y tabaco y puede que otras cosas. Bueno, porros obviamente y todo eso. Pero como puedes ver, no hay mucho control. Los padres no sé dónde están, pero es así, yo lo veo mucho esto. Hombre, a ver, una de las cosas que también, no he empezado con eso, pero la educación siempre parte por casa. Al menos yo siempre lo he visto así. Ya puede ser tu hijo un genio brillante escondido y encerrado, que si desde casa no se le inculcan una serie de valores, una serie de trabajo, una serie de, ¿cómo se dice?, hábitos de estudio y de aplicación, pues, en el instituto tampoco, en el instituto o colegios no hacen magia, o sea... Ese es otro problema muy grande de la educación, que muchos padres lo que piensan... la Salamanca no presta. En efecto, muchos padres piensan que el deber de los profesores es enseñar y educar. Y no es así. En el colegio los alumnos pueden aprender a educarse, a convivir en sociedad, en ambientes colectivos. Pero el principal papel de la educación lo tienen los padres en casa. Y esto es una verdad que mucha gente no acepta. En los colegios los alumnos están para aprender de temas de enseñanza, pero en casa es donde tienen que aprender las bases de la civilización, de las normas, de la moral. Y si en casa eso no se trabaja, los profes no hacemos magia. Y de hecho, permíteme otra pregunta. Te he preguntado sobre el contexto y me has dicho que, bueno, que un instituto es más o menos parecido, pero hay una cosa que yo al menos sí que he visto, pues ya te digo, pues por mi propia experiencia como alumno en su día, como la experiencia que vivo a través de mi hermano pequeño, lo que creo que sí que ha cambiado puede ser un poco la relación con el profesor. O sea, ya en su día me hablaban los profesores que a los profesores se les tenía un respeto, un cuidado y vamos, ni se te ocurra ponerte chulito enfrente del profesor. Yo creo que esto es algo que, pues, oye, ojalá no hayas tenido tú que lidiar contra estos problemas, pero un problema de respeto, de autoridad del profesor, eso creo que sí que ha cambiado en los últimos años. Pues fíjate, eso es algo que yo he escuchado mucho y yo también he llegado a pensar, pero en mi experiencia, cuando un alumno se ha portado mal y he llamado a sus padres... Le han cantado las 40, el alumno ha tenido que retractarse, ha habido un cambio y una mejora desde ese momento en adelante y han sido muy pocos los casos, muy pocos los de aquellos padres que defendían antes a su hijo que al profesor, al menos en mi experiencia. Con lo cual sigo teniendo fe en la humanidad, pensando que aún sí que hay familias que creen antes al profesor que al hijo, digamos. Obviamente hay de todo, ¿eh? Me he encontrado también algunos casos, pero son los menos los casos de alumno que desobedece y el padre le defiende. Vale. Me quedo más tranquilo porque además, vamos, yo siento que es así como deberían de ser las cosas, la verdad. Meramente porque, bueno, yo creo que no hay nada más bonito que el enseñar y me gustaría pensar que quien está enseñando como profesor tiene un alto grado de pasión por lo que está haciendo y de que le gusta lo que hace y lo hace por algo. O sea, el enseñar yo considero que tiene un peso muy importante porque además tenéis que tener en cuenta lo que tú has dicho en las primeras frases de este podcast es estáis jugando con el futuro al fin y al cabo. Sois moldeadores de cabecitas, sí, al fin y al cabo. Y de profesores también te puedo decir muchas cosas. Sí, me dejas, por ejemplo... el contexto general de los profesores. En todos los colegios hay 3 tipos de profesores por agruparlos de una manera general, ¿vale? Luego de ahí hay subtipos. Pero están los profesores normales que hacen su trabajo, los profesores normales que hacen su trabajo, que transmiten bien, los alumnos tienen una buena relación con ellos, aprenden, no son odiados, tampoco son los más queridos, pero cumplen con las expectativas. Se explican, se defienden. No es el mejor profesor, pero una base está bien que haya de eso. La cosa es que luego tenemos 2 extremos
donde yo veo que no se está haciendo nada para arreglarse. Tenemos el extremo bueno, el positivo, de profesores. Yo me incluyo en ese, de profesores que tenemos mucha pasión y que queremos enseñar mega implicados con la educación de los niños, bueno, la enseñanza a los niños. Estamos implicados a un nivel que podemos llevarnos bien con ellos. Yo personalmente soy un profesor que prefiero que me respeten desde el amor, desde la cercanía, la amabilidad, no desde el miedo, ¿vale? Entonces, estos profesores que se implican más, que preparan todo el contenido de una manera más lúdica, más significativa, ¿vale? Y luego está el otro extremo, que yo veo que nadie hace nada con eso, que son un montón de profesores que se han metido a esto por la seguridad de tener un trabajo fijo. Algunos hay que se nota que detestan a los niños, que no hacen nada, que están aburridos de dar clase. Cada año imparten lo mismo una y otra vez. No hay cambios, los chavales se aburren en sus clases, no entienden lo que les explican porque ni siquiera tienen el lenguaje del alumno, que eso es otro punto a tratar, cómo un buen profesor para serlo tiene que saber comunicar en el lenguaje de los niños. Yo creo que eso es imprescindible y, por supuesto, y de hecho probablemente sea el mejor ejemplo, como profesor saber comunicar es imprescindible. Pero yo me gustaría... Yo considero que en la comunicación está el éxito de todo. El saber comunicar, saber expresarte, tienes una idea, saber comunicarla. Me parece imprescindible en todo tipo de trabajo, todo tipo me parece una de las habilidades, como diría la gente, habilidades blandas, las soft skills. Me parece, más que soft, me parece que... es main skill. Main skill, tal cual. Las principales. Pues como te iba diciendo, hay profesores así, que no valen nada para el mundo de la educación. Y nadie los quita de ahí. Llevan muchos años en su centro. ¡Uy! ¡Hachazo! Se viene hachazo. ¿Me estás diciendo con esto, Alfonso, que hay algunos profesores que deberían de cederle su puesto a alguien con un poquito más de ganas? ¿Cómo van a cederlo? Si ellos están ahí... arraigados, anclados en un puesto vitalicio muchas veces, donde ya tienen todo resuelto. ¿Cómo van a poder cederlo desde su punto de vista? No. Yo pienso personalmente que habría que hacer algo con ellos. No sé cómo se les permite seguir dando clase, porque es que es un grave problema. Los alumnos acaban odiando esas asignaturas, ¿vale? Al igual que un profesor bueno puede hacerte amar una asignatura y cambiarte la vida y que te quieras dedicar a ello, hay profesores que te pueden hacer odiar esa asignatura, odiar estudiar, que se te quiten las ganas, que aburren hasta las piedras. Tú como geólogo sabrás que eso es mucho. Y de verdad, esos profesores, por ejemplo, en los colegios concertados, tienen un tipo de protección legal porque como llevan tantos años y están ahí arraigados, si les quitas tienes que indemnizarles. Entonces, muchos de estos colegios prefieren mantener a esos profesores en su plantilla, que nadie los quiere, ni los alumnos ni sus padres, a cambio, o sea, mantener a esos profesores a cambio de tener que echar y contratar y echar a nuevos profesores más jóvenes, más actualizados, que tienen ganas de enseñar y que todos adoran. Es que al final estás hablando de un colegio como si en verdad es un negocio y que se gestionan así, desgraciadamente, cuando en verdad no debería de ser así. En la educación no se debería de gestionar un colegio como un negocio. Yo no quiero ganarme enemigos, pero lo que me has comentado me lo han dicho también otros profesionales dentro del entorno de la educación, y a pesar de que sea una putada, porque considero que, bueno, si has estado ahí, te lo has ganado, te lo has currado, por supuesto, eso nadie te lo quita, pero creo que sería partidario de hacer un examencillo a estos profesores. Hacer un examencillo no dudando de sus capacidades, sino un examencillo de el alumno, cómo se hace en las tiendas estas de retail, que hay un comprador que en verdad pertenece a la empresa, pero es para ver qué tal son los vendedores y demás, tal. Claro. Pues el alumno escondido, el alumno oculto o algo así, que realmente grabara la clase y que, oye, pues a raíz de ahí, pues no te voy a decir que cortarle la cabeza a la primera de cambio, pero por lo menos darle un par de toques de atención de, oye, o le damos un poquito más de chicha a este asunto o vamos mal. Pero si es que ni siquiera es necesario llegar a esos extremos de meter un alumno oculto. Es que solo con tener oídos
y ojos, tú hablas con las familias, tú hablas con los alumnos y sabes, en un momento, tú hablando con la gente de un colegio, sabes en un momento qué profesores cumplen con estas malas expectativas. Y es que lo dicen las notas, lo dicen las familias, el descontento general. Tú entras a un aula de estos profesores mientras están dando clase y los alumnos están mirando al techo, están aburridos. Su posición corporal lo dice todo. Tú entras en un aula de un profesor bueno que transmite, los alumnos le miran con gusto, los alumnos disfrutan, les verás con una sonrisa en la cara. Es muy fácil detectar a estos profesores y no se puede hacer nada. Y lo más gracioso, si muchos colegios se toman la enseñanza como un negocio, porque desde algún punto de vista pues, se puede tomar como tal, ya que hay que gestionar muchas cosas, qué irónico que no se tomen como un negocio esos. Yo, si estoy en un negocio, yo tengo una empresa de ingeniería y veo que hay trabajadores incompetentes que no hacen nada, son los primeros que se van fuera. Sin embargo, en los colegios no hacen eso. ¿Quiénes son los clientes? Si eso fuera un negocio. ¿Quiénes son los clientes? Los hijos, los niños y sus padres. Si tú ves que los niños y sus padres están tan contentos con un profesor y tan disgustados con otro, ¿no debería ser eso significativo? ¿No las empresas grandes comerciales se basan en los gustos de la gente y en las tendencias para hacer un producto, dejar de hacer otro? Y eso, pues, que se aplican un poco. Pues la verdad es que no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, yo considero que la educación... Y aquí con esto podemos abrir otro melón, que es el de... Está muy mal valorada, tiene una muy mala percepción el estudiar magisterio, por ejemplo, ¿vale? Y hablo de magisterio, aunque magisterio creo que te permite dar clase a primaria, pero es cuando... Yo considero que en primaria es como los bebés, es cuando más tienes que darle caña a los idiomas, a todo, a expandir su mente, a darles intereses, que se interesen por los libros, por estudiar, que se interesen por algo... crearles la necesidad de querer aprender, que no hay nada más bonito que esto. Sin embargo, la carrera, cuando alguien dice estoy estudiando magisterio, generalmente existe una mentalidad social de decir, no querías hacer otra carrera, o te has cogido la fácil, o no sé qué. Cuando en verdad yo no considero que debería ser así en absoluto. O sea, realmente, no sé si conoces de esto, porque sé que eres ingeniero del medio ambiental, pero... ¿Es tan así la carrera? ¿Está mal enfocada la carrera? ¿Está mal enfocada la mentalidad de la gente? ¿Realmente cualquiera podría ser profesor y por eso existen profesores terribles? No sé si me estoy explicando un poco con la pregunta. Te estás explicando. La cosa es, yo personalmente no he hecho magisterio. Sí conozco a gente que la ha hecho y me sé sus valoraciones. Sé que en España es una carrera que sí que tiene cierta facilidad a la hora de aprobarla. De estudiar y aprobarla. Y lo único que puedo decir al respecto, ¿vale? Es que sé de compañeros que han hecho magisterio que detestan las matemáticas, por ejemplo. Entonces, ellos en la carrera, como las matemáticas son fáciles, las aprueban y ya está. Pero luego, a la hora de transmitirla, en primaria, que es algo fundamental para la vida y que sienta las bases para luego la ESO, no las transmiten bien... porque ellos mismos le tienen miedo y transmiten su miedo a los alumnos. Entonces, en secundaria, que nos llega el relevo de lo que han creado los de magisterio, muchas veces veo niños que vienen con traumas con las matemáticas, un miedo irracional debido a profesores que no han sabido transmitir, ya que no les gustaba el propio profesor. Y al no saberlo transmitir, el alumno no llega a entenderlas ni a poder acercarse a ellas desde un enfoque más amistoso, digamos, y eso es un grave problema. Yo lo que también conocía de esto, por ejemplo, es que nos podemos poner en comparación con nuestros países compañeros vecinos escandinavos, donde realmente poder estudiar magisterio o cualquier rama de la educación es igual de difícil que entrar en medicina. Yo considero que un dato tan... podrías decir irrelevante como este, porque al final es una nota para poder entrar a una carrera, dice mucho del país, dice mucho de cómo está hecha la educación. En estos países existen, son los que tienen mejores sistemas educativos del mundo.
que para ser profesor tengas que pasar por tantas pruebas para que realmente para realmente demostrar desde un primer inicio tu pasión y tu vocación a ser profesor. Yo creo que eso dice mucho de cómo se hacen las cosas en un país y cómo tienen la educación y cómo la tenemos nosotros montadas. Que no digo que sea la nuestra terrible, porque yo he de decir que he recibido educación pública desde mi máster de infancia, y he tenido una educación pública y de calidad. Y soy totalmente partidario de continuar con la educación pública. Por supuestísimo, porque es de calidad y he llegado a donde estoy ahora gracias a todos esos profesores, buenos o malos. Pero, claramente, como todo en la vida, hay cosas que mejorar. Y esto nos lleva, pues, a una pregunta que yo te quería hacer. O igual te la hago al final. Al final te voy a hacer la pregunta sobre que me gustaría hacer un pequeño análisis pequeñito y con que tú me hicieras una lista pequeñita sobre qué podrías mejorar acerca de la educación y de cómo está basada. Pero vamos a entrar con otro tema. Que también antes, un segundito, antes de pasar a ese tema, un pequeño apunte de lo que estabas diciendo de Escandinavia, que no he podido decir nada. Sí, perdón. Es cierto que si pones unos estándares muy altos de una carrera para entrar a ella y aprender y formarte, es cierto que vas a tener como una élite de gente de ese sector, ¿vale? Trabajando ahí. Pero también es, en defensa, como abogado del diablo voy a hacer un poco, hay mucha gente que a lo mejor no llega a esos estándares, a esas notas tan altas en cuanto a conocimientos, pero que luego saben transmitir mejor que otros que sí que llegan. Es decir, es como si hacemos un examen de física avanzada a los físicos del mundo para ver quién puede ser profesor y quién no. Y solo los mejores pueden serlo. Pues tampoco estoy del todo de acuerdo en que los que más notas saquen van a saber enseñar mejor. Y en eso también te doy la razón, porque es que te puedo dar una razón a medias. Esto es un tema muy abierto y muy ambiguo, porque yo, por ejemplo, pienso que sí, por supuesto, y no me gusta a mí, por ejemplo, el tema de la selectividad. A mí no me gusta cómo se hace. De hecho, yo he caído en geología porque no me dio para medicina, así te digo. Y dices tú, joder, menudo salto, menudo cambio, ya, pero bueno, yo soy tengo dos extremos. Entonces, pero sin embargo la geología luego me ha apasionado y soy de los que piensan un poquito de, bueno, pues si ha pasado será por algo. Jopetas, pero también conozco mucha gente que realmente le flipaba medicina, dice yo quiero ser médico, y es que se han matado los codos para llegar a esa meta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo creo que sí que se tendría que... Algún tipo de sistema tiene que haber para que puedas acceder a lo que deseas con pasión estudiar. Y también soy de los que piensan que si a quien algo quiere, algo le cuesta. Y habrá gente muy buena, muy capaz de poder ser un gran médico o un gran profesor y que a lo mejor no le dé la nota. Pero en esos casos yo considero que existen otras formas de poder llegar. Sí. Y si realmente están apasionados a por ello, lo lograrán de alguna u otra manera. Yo creo que en el caso de la educación, en otros no sé, pero en el de la educación, una forma, así que se me acaba de ocurrir ahora, pero de sesgar y ver quién está preparado para enseñar, más que por conocimientos técnicos, debería ser por cómo transmite la información. Que a la hora de hacer una prueba de acceso para magisterio o para máster de educación en secundaria, sí, que se hiciera una especie de teatrillo donde tengas que dar una clase de lo que sea, aunque aún no seas profe, ¿vale? En plan, como mostrando cómo tú te expresas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo en el máster de educación he visto a gente exponer cualquier trabajo, porque nos hacían exponer mucho, que yo pensaba, pobre de los niños que sean alumnos de este profesor. Pobrecillos, porque esta persona me está aburriendo a mí, no sabe transmitir, y lo noto yo, que aún no era experto en esto. Pues imagínate los niños que tuvieran que sufrirle. Entonces yo pienso que la clave sería, más que en conocimientos, una prueba de cómo se maneja en el aula, de hecho, cómo transmite, cómo le oyes hablar y cómo muestra su pasión. Yo iría incluso más allá y lo propongo como solución para todo aquel que lo quiera escuchar. ¿Por qué no esas prácticas dentro del máster de educación? Porque tenéis unas prácticas profesionales que hay que hacer. Sí. Me encantaría, y esto sé que eso es una utopía, pero me encantaría que los niños que estuvieran recibiendo las clases durante un periodo de tiempo, creo que dura un mes, 2 y medio, 2 meses, una cosa así. 2 meses. Que sean los niños quienes pusieran la nota al profesor y que tengas un baremo
en el que te digan en el máster, oye, pues mira, los niños te han puntuado con esta nota. O tienes un 7 sobre 10. Ok, puede ser, profe. Tienes un 5. Ok, para abajo. Ok, pues vuelve a hacer el máster hasta que sepas comunicar. Me gusta. Suena un poco heavy y un poco tal, pero me gusta, la verdad. No, me gusta. Habría que dar una vuelta, pero me gusta y estoy muy a favor de ese tipo de... Ya está, patentamos la prueba por los niños. Pruebas. Ya está, prueba por los niños, que al final... Oye, pues también los niños me gusta decir que aunque sean adolescentes y... Oye, los adultos no tenemos la razón en todo. Y los niños muchas veces nos dan algunas leches de conocimiento e inteligencia emocional que oye, sorprendentes. Sorprendente para la edad y la que tienen. Sí, yo siempre digo, y esto lo saben mis amigos, que los adultos no somos adultos, sino adolescentes encerrados en el cuerpo de adultos. Porque veo muchísimos adultos que, ok, son maduros, pero muchísimos adultos que tienen las mismas problemáticas que yo he visto en chavales de instituto, en el día a día, de no saber ni relacionarse con su pareja, ni con sus amigos. Vamos, no te preocupes. Increíble. Eso vamos, quien escuche este podcast... le habrán venido a su cabeza 20 personas que conoce que siguen teniendo el mismo issue de adolescente, que sigue sin superarlo, ya siendo padre, calvo y con una hipoteca. O sea, yo creo que las responsabilidades y los problemas son mayores cuanto más mayor te haces, pero es que también hay que resolver los que parecen pequeñitos. Y en el instituto pues surgen muchos de estos problemas. De hecho, para seguir un poquito con la charla, me gustaría entrar un poquito en los temas más representativos de lo que es la educación. Y estos últimos años, yo soy de los que piensan que ha existido siempre. Pero gracias a lo que sea, hoy en día hay mayor visualización, hay una mayor concienciación de lo que es el bullying. El bullying, aquella palabra anglosajona que se dice en verdad alumnos siendo cabrones con otros alumnos. ¿Tú esto lo has vivido? ¿Has tenido casos? ¿Cómo lo has afrontado? Sí. Mira, actualmente en muchos colegios hay programas diseñados para el bullying o para tratarlo, manejarlo, gestionarlo. Hay muchos programas y se llevan a cabo. El principal problema, ¿vale?, es que no es con los casos que se detectan, porque muchas veces los profesores podemos detectar o los propios alumnos te vienen pidiendo ayuda y te lo dicen. El problema es que muchas otras veces es muy difícil, si no imposible, detectar casos de bullying de lo bien que lo hacen y lo oculto que lo hacen los alumnos. El que hace el bullying. Claro. ¿El matón? El matón, el predador, hace el bullying de tal manera que no se ve. Lo hacen de una manera tan ingeniosa. ¿Son pequeños genios del mal? Sí, algunos sí. Y eso es un problema, que te dice la gente, los profesores nunca os fijáis. Sí que nos fijamos. De hecho, en cuanto cualquier profesor, somos un equipo, los profesores, y en cuanto cualquier profesor detecta cualquier mínima cosa, se lo comenta al tutor de la clase, el tutor se lo comenta al resto de profesores, y estamos todos al acecho, estamos todos mirando a los niños y con la oreja puesta, con la antena puesta. La cosa es que muchas veces el bullying no se hace en el aula, o lo hacen a lo bajito que no te enteras, sino que se hace en el recreo cuando nadie mira, o se hace fuera del colegio, o lo que es peor, que viene ahora, que es de esta época, se hace ciberbullying. Que antes, cuando tú y yo estábamos en el colegio y no teníamos móviles, porque no había en esa época, había móvil que mandaba SMS y ya. Sí. Pero ahora, con los móviles, con internet y con redes sociales, los alumnos desde los 11 años, que ya los padres empiezan a darles esos teléfonos, ya empiezan con las redes sociales. Y entonces el bullying que se hace en el colegio no se queda en el colegio. No te vas a tu casa y es como tu santuario de tranquilidad y al día siguiente no vas al colegio o no quieres ir porque te hacen bullying. No, ahora es, en el cole te hacen bullying, pero en casa más, porque es ciberbullying. Y no puedes huir del ciberbullying. Se han modernizado los matones. Sí, se han evolucionado los matones. Vale, y esto me lleva a otra pregunta, porque claramente esto es un problemón que claramente hay que poner tablas en el asunto. ¿Me dirías tú que ha cambiado mucho la enseñanza, la educación, todo este mundo? ¿Ha cambiado mucho por la tecnología?
¿Para bien? ¿Para mal? ¿Da facilidades? ¿Da más beneficios que agravios? ¿O da más agravios que beneficios? A ver, yo siempre digo, o siempre pienso que la tecnología es como un invento científico de última gama. Puedes usarlo para el bien o para el mal. Entonces, sí que bien usada es increíble y trae mejoras, adaptaciones para todos los tipos de alumnado, como alumnado con dificultades de aprendizaje, de dislexia, hiperactividad. Es increíble todos los beneficios que puede traer la tecnología. Por ejemplo, con proyecciones de presentaciones, vídeos, etcétera. Hace mucho más interactivo. Sí, atraes más la atención. Llegas a todos los alumnos y las alumnas. Entonces, es muy buena la tecnología. El problema es el abuso de ella y el descontrol que hay en muchas casas por culpa de la tecnología, los móviles, los videojuegos. En LinkedIn, que yo soy muy foro de LinkedIn, me hablan, le he oído muchas veces sobre la idiotización de los chavales, como si fuera algo que, vamos, es terrible, mega terrible. ¿Has visto eso? ¿Existe eso? La idiotización de los chavales por el TikTok, por el Instagram, por lo que sea. Quizás lo que veo es que cuando hay algo que está de moda, todos van al unísono y ahí hay menos diversidad de opiniones entre los chavales, porque hay un TikToker que se hace famoso, un influencer, y todos le siguen y todos les gusta lo que hacen, entonces llegan de repente y todos llevan el mismo peinado, todos van a la vez, ¿vale? Sí que hay esas... Si eso le puedes llamar idiotización, no sé, no estoy seguro, pero yo no les veo más idiotizados, simplemente más enganchados quizás. Más... no enfocados, más desperdigados mentalmente. Más... Vale, sí, sí. Les cuesta más concentrarse. Les cuesta más en casa sí. En el cole, en los colegios no se permiten los móviles y todos los colegios suelen tener, o casi todos, que yo sepa, suelen tener políticas de prohibición de móvil. El móvil no se puede traer ni al colegio. Y si lo traes lo metemos en una caja fuerte durante toda la jornada y no puedes ni tocarlo. Eso me parece genial. El problema es que cuando termina la jornada, abres la caja fuerte, vienen como monos todos a por su móvil, lo encienden, es como ahí ves su necesidad, su drogadicción del móvil, es increíble. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque tienen una dependencia enorme a las redes sociales, a los grupos en los que muchas veces, como te digo, se hace ciberbullying. Es dopamina rápida, ¿verdad? Sí, sí. Muchas veces veo alumnos que llegan a clase con ojeras y cansancio y es una de... ¿Qué? Has estado otra vez hasta las 3 de la mañana con el móvil, ¿verdad? Y es que te lo reconocen. Yo discutía de eso muchísimo con mi hermano, le decía, apaga el teléfono, que ya son las tantas de la noche, por favor. O sea, deja tu cerebro descansar. Si te acuerdas, en nuestra época, que esto es una píldora de nostalgia para la gente que nos escuche, teníamos todos las series de Antena 3, que si el lunes era Los Hombres de Paco, el martes El Internado, el miércoles Física o Química, ok. Era un poco mierda porque te la metían a las 10 de la noche con anuncios, se te terminaba el capítulo a las 12 o 12:30, 1. Pero bueno, no había nada. Masterchef dura hasta las tantas de la noche. Pero no había nada más. Nos acostábamos y digamos que todos estábamos igualados en términos de sueño. Pero ahora cada uno con sus problemas, con la pantalla en la mano, que los padres muchas veces no controlan o se niegan a hacerlo, ¿vale? O como la avestruz, dejan de mirar y no hay problema. Pues ahí los alumnos tienen muchísimos problemas de desconcentración, de no dormir. Increíble. Sí. Me gustaría saber tú como profesor, con tu experiencia con tal, ¿a qué edad darías el teléfono a un niño? Si yo fuera padre... Yo te he dicho como profesor, como padre igual me estoy adelantando un poco, pero... Vale. ¿Qué edad consideras tú? Porque claramente es cierto que cada padre dirá y que vea lo que sea con su hijo, pero tú como profesor, que claramente esto afecta a la educación del niño. Claro. Si es que, ahora te contesto eso, pero si es que el problema es que muchos padres ceden ante las peticiones del hijo por la popularidad. De, escúchame papá, es que todos mis amigos tienen móvil y yo no, y son tan pesados los niños, los hijos, que muchas veces los padres acaban cediendo y no son capaces de poner la disciplina ahí. Entonces, pero es un grave error. ¿Yo a qué edad se le daría el móvil? A una edad en la que yo vea al chaval con suficiente madurez
como para gestionarse bien los tiempos de uso de móvil. Que me dirás, a ver, eso es casi imposible porque hasta los adultos ni se lo gestionan bien. Todos hemos podido tener épocas más enganchados, pero de verdad, a una edad donde vea que mi hijo tiene, o que mi alumno tiene unas bases morales fuertes como para no hacer ciberbullying, como para saber que a las 10 de la noche o 11 se apaga el móvil y no se vuelve a encender, como para saber que puede estudiar y dejarlo en un cajón y no despistarse, porque como le crees esa adicción tan joven, a los 11 años, 12, que se empiezan a dar ya a todos, puede tener una adolescencia muy jodida y puedes generarle muchísimos efectos contraproducentes en el medio y largo plazo. Madre mía. Es que lo del teléfono tiene mucho. O sea, tiene mucho. Y yo pienso en los niños, por supuesto, porque es que les estás dando una herramienta que les abre a un mundo. Es que, en verdad, no todo el mundo sabe lo que tienes en la mano con un teléfono. Tú con un teléfono en la mano tienes en verdad acceso a toda la información del mundo, básicamente. O sea, tienes información a todo en cualquier momento, tienes acceso a dopamina rápida, tienes acceso a... Es que a un mundo entero de cosas. Es que los móviles a día de hoy hacen de todo. Y claramente esto, pues como todo en la vida, hay que gestionarlo y con moderación y un control bueno, pues claramente pues puede ser una herramienta maravillosa, que es lo que es. O sea, tener acceso a toda la información del mundo es algo muy positivo. Pero cuando eres un niño y eres un poco más curioso, tal, puedes llegar a ver cosas muy turbias. O sea, te quiero decir, cosas muy turbias, o perderte por el camino, o decir, ostras, qué chulo esto, o voy a ser youtuber. Siguiendo tu ejemplo de una utopía de antes, se me está ocurriendo algo utópico también, pero que podría ser interesante, que es, por ejemplo, los coches. Cuando tú quieres sacarte el carnet de conducir, cuando tú quieres conducir necesitas sacarte un carnet de conducir. Sí. Ese carnet es muy difícil de conseguir, ya que tienes que aprenderte todas las normas básicas de uso, porque es un arma, al fin y al cabo, un coche es un arma. Si no la usas bien, es mega mortal para ti y para los de tu alrededor. Entonces, el móvil es un arma también, más mental. Quizás no llega a matar, o sí, dependiendo del caso, ¿no? Pero es un arma. Entonces, estaría muy bien que sacaran algo así, o un curso de padres o lo que sea, que fuera algo así como el carnet de móvil, que los padres, cuando el hijo quisiera tenerlo y lo pidiera tanto, diga, vale, te sacas el curso de carnet de móvil, yo te lo pago, por ejemplo, o es público, igual eso. Y te lo sacas y cuando te lo hayas sacado, demostrando que has adquirido los aprendizajes necesarios para manejar un móvil de forma óptima y responsable, ahí es cuando yo te compraré tu móvil. Entonces, independientemente de la edad, 11, 12, 13, 14, si se sacan ese curso es porque están lo suficientemente concienciados y con el aprendizaje adquirido que necesitan para poder manejar un móvil y sin dejarse llevar. Eso sería increíble, no se hace nunca. Se hacen campañas en los colegios de uso de redes, pues sí, pero esas campañas son muy leves o tienen poco impacto. Si los padres se hicieran obligar a sus hijos, es que sería muy bueno eso. Sí, pero también es que entiendo que es que en la sociedad que vivimos hoy en día sea casi inevitable el tener que darle a tu hijo un teléfono. O sea, por la sociedad. Por tal, a día de hoy, ¿cuántos de nosotros realmente podríamos llegar desde el punto A al punto B sin el Maps? ¿Vale? O sea, hay que ser honestos. Esto es un superpoder que tienen los padres, pero... Vale, los adultos, pero ningún alumno mío usa Google Maps, ya te lo digo yo. Porque el instituto estará a X tiempo de casa, no pero me refiero que eso es algo para pensar en el mundo adulto, pero creo que en los colegios... Es que el tema de los móviles da para otro podcast. Sí. Bueno, estamos entrando ya en la recta final. Y para poder, cerrar esto de una forma bonita y completa, a este pedazo de podcast en la que hemos tocado muchos palos y hemos metido algún que otro hachazo, por lo que podéis haber escuchado, me gustaría pedirte, ¿vale?, un pequeño análisis final en el que tú, con tu total independencia, me refiero tú contigo mismo y tus pensamientos acerca de este tema, me pudieras decir ¿de qué manera mejorarías el sistema educativo actual? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita para ser mejor? Para poder comunicarse mejor, para poder realmente pues formar a los
a los niños del futuro? Pues esa pregunta tendría varios puntos que tocar. A ver si puedo hacer un resumen de todos ellos. O sea, ya suponiendo que ya hayamos hecho la prueba de profesor, donde solo puedan ser profesores aquellos que realmente tienen la vocación. Suponiendo que eso ya sea así. Ajá. Suponiendo que tenemos profesores magníficos, todos súper apasionados en su trabajo y con muchas ganas de enseñar. Pues, como bien sabes y habrás pensado muchas veces y habrás hablado con gente acerca del currículum que se enseña ahora, ¿sabes? El temario, el contenido del curso, pues es cierto que se habla mucho de que está muy ubicado para aprender cosas básicas de las ciencias, pero nada de cosas vitales, cosas que sirvan para el día a día de la vida. Pues, siguiendo en esa línea, yo propondría lo que aprendí en el último colegio donde he estado, donde todos los proyectos que se hacían eran con un hilo conductor del proyecto que servía para la vida, que se llama el modelo Helix. A mí me fascinó esto. Consistía en centrarse durante un año entero, por ejemplo, en un tema necesario para la vida adulta, como la alimentación, por ejemplo, que es algo que todo adulto debe saber y controlar, o el mundo laboral. Pues cada año se elegía uno de estos temas y todos los proyectos que se realizaban durante el curso tenían que centrarse con ese objetivo, y todas las asignaturas a la vez se ponían de acuerdo los profesores para que un alumno nunca piense en plan: uy, ¿qué estoy dando en tecnología? Esto. ¿Qué estoy dando en historia? La revolución industrial. ¿Qué estoy dando en lengua? La sintaxis. No. Enfocar todas las asignaturas. Todas las asignaturas, sí, seguían un hilo conductor de un proyecto que, como fin último, tenía una enseñanza que sirviera para la vida adulta. Y era increíble, de verdad. Este modelo, yo he visto cómo los alumnos se enteraban mejor de todo, se ubicaban mejor, podían no coger píldoras de información e intentar ponerlas en un mosaico transparente de su cabeza, sino que las iban metiendo todas en un mosaico que iba dando una forma y un dibujo, que era este fin último de algo que les sirva para la vida. Así que yo pienso que si los colegios tuvieran esa base de profesores con vocación, que hicieran los proyectos así de especializados en cosas que acaben valiendo para la vida. Y luego otro punto más fundamental es que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre. Todas las personas somos diferentes, tenemos nuestras diferencias. Entonces, es altamente necesario que se favorezca el tener más psicólogos, más orientadores y psicólogos terapeutas, que se les llama PTs en los colegios, que ayuden a modificar y adaptar todo el contenido a todos los tipos de alumnos que puedan tener dificultades, que son muchos más de los que crees. Estamos metiendo aquí no solamente alumnos complejos, me refiero a complejos porque tengan unos hábitos X que sean de tal manera, sino supongo que también te estarás refiriendo un poco a los diferentes tipos de inteligencia que existen, ¿no? Para que no sean todos medidos por la misma vara. Vale, eso también. Son dos puntos diferentes. Por un lado es el pilar de las inteligencias múltiples, ¿vale? Como acabas de decir, estoy súper de acuerdo con eso, en que cada alumno tiene unos puntos fuertes y unos menos fuertes y deberían valorarse todos por igual, ¿vale? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, yo personalmente, que esta es una anécdota, valoro muchísimo la creatividad de los alumnos. Siempre en todos los proyectos que hago doy hasta 2 puntos a la creatividad para que exploren ideas locas, cosas que les molen, quieren hacer un trabajo de un tema que les manda o que no les agrada tanto, pero lo combinan con algo que les encanta, el skate, la música, lo que sea, y hacen una mezcla de trabajo que a mí me fascina. Suelen crear cosas magistrales en alumnos que no suelen tener mucha vocación o no suelen tener mucha motivación, te hacen completas obras de arte, de verdad. Bueno, pues eso por las inteligencias, pero también lo que te decía es otra cosa, es el palo de la psicología. Muchos alumnos tienen dificultades de aprendizaje, como por ejemplo dislexia o TDAH, ¿vale? Entre otras muchas. Y todo eso es algo muy importante que se debe tratar, y que es que no hay casi ayudas en los colegios. En los colegios públicos, en los institutos públicos, ahora sí, institutos, por ejemplo, me acuerdo que en el San Isidro, que estuve ahí trabajando durante medio año,
había una sola orientadora para 1000 y pico alumnos con un solo PT para ayudarla. Eso es denigrante. No pueden llegar a todos. Van a llegar tan poco que, por muy buen trabajo que haga, que lo hacía, no llega bien a todo el mundo. Sin embargo, en el último colegio que he estado, había un PT por curso. Y eso ayudaba a todos los profesores de una manera que no te imaginas. Era el encargado de ayudar a todos aquellos alumnos que tenían dificultades de aprendizaje. Nos ayudaban los profesores a adaptar todo el contenido para todos tipos de alumnos. Hasta nos daban cursos para que aprendiéramos cómo funciona la dislexia, el TDAH y todo ese tipo de dificultades. Entonces, eso es súper necesario. La gente no se da cuenta, la gente no sabe de esto, pero de verdad es de lo más importante para que todos los alumnos, desde todos los tipos de personas que hay, puedan aprender igual que los demás. Bueno, pues para eso está este podcast, para precisamente dar un poco de luz a estos casos que hasta yo mismo desconocía. O sea, sabía que existían, pero que existan colegios que ya implementen este tipo de formación, de enseñanza, de ayuda, me parece espectacular. Me parece espectacular y una iniciativa muy bonita, además. Recta final, ya terminamos. En primer lugar, muchas gracias, Alfonso, por venir y comentarnos tu experiencia, contarnos la experiencia de ser un profesor que, como te digo yo, es algo que yo personalmente admiro muchísimo y esto además lo tomo para agradecerte a ti y agradecer a todos los profesores que toman la profesión pues con pasión, con ánimo y con ganas de realmente cambiar y darle un cambio a la vida de esos chicos, un cambio o ayudarles en cumplir pues sus sueños, sus metas o en zarandearles un poco la cabeza y que vean que el mundo es mucho más grande de lo que tal. Para convertirles en escépticos de todo y que se lo pregunten. Así que muchas gracias por tu experiencia y por tus palabras. Un placer. Dejo nada, si quieres decir algo más, una lección más. Sí, hay una frase que me gustaría decir para terminar, que es algo que llevo pensando mucho tiempo, que bueno, puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero que yo pienso que es así. En el mundo se piensa que los mejores profesores son aquellos que saben muchísimas cosas, pero esto no es verdad. Ya puedes ser Einstein, que como no sepas transmitir bien los conocimientos, nadie va a entenderte y nadie va a aprender contigo. Entonces, lo que hace a un buen profesor ser buen profesor es hablar en el idioma de los alumnos que tiene. Tengan la edad que tengan, obviamente, hay que adaptarse. A uno de la ESO no le vas a hablar en el idioma de bachillerato o de universidad y viceversa. Pero aquel profesor que sabe adaptarse y sabe manejar la jerga juvenil, no me refiero a expresiones como en plan o cosas así, sino hablar a su nivel, de que si vas a hacer una explicación teórica de una ecuación, que sepas cómo transmitirla con palabras que ellos mismos se dirían entre ellos para explicarse eso. En resumen, a hablar su propio idioma. A hablar su propio idioma. Eso es lo que yo he notado más, que los padres y los propios alumnos siempre me dicen que se enteran de todo cuando yo hago ese tipo de explicaciones, y con otros profesores que no se esfuerzan o no entienden cómo hablar en el lenguaje de los alumnos, no les entienden a ellos. Así que animo a todos profesores que me estén escuchando o a futuros profesores a buscar esa conexión con los alumnos y a manejar un poco pues esa sociabilidad con ellos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nada, otro saludo, otro abrazo a todos los profesores. Seguimos con la educación, que es la labor más bonita, entre otras muchas, que se puede hacer. Hasta la próxima. Chao.